Buenas noches, Dios les bendiga. En esta ocasión damos gracias a Dios que nos permite poder continuar en el estudio de su palabra. Y bueno, ahorita hemos estado considerando por los últimos miércoles en la epístola a los Romanos capítulo 1. Hoy estaremos considerando la tercera parte, comenzando del versículo 16 en adelante. Voy a leer el 16-17 y después estaremos tocando otros versículos. Nos dice así la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio de hablar nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Como mencionaba, vamos a estar, este es el tercer estudio que consideramos sobre el capítulo 1 de Romanos. El versículo 16 y 17 se considera como el tema de toda la epístola de los Romanos, porque se enfoca en dos importantes realidades, en principios, bendiciones que Dios nos ha dado, por ejemplo el Evangelio y también la fe. Y es muy peculiar cómo el apóstol Pablo desarrolla la necesidad del Evangelio, la fe, la justicia de Dios en toda la epístola. Por lo tanto, hoy vamos a estar considerando eso, así como también otros aspectos importantes que nos presenta la epístola, como ya del versículo 18 en adelante, se mira una descripción del horrendo desarrollo del pecado del hombre y el estado presente del mismo. Pero vamos a analizar primeramente el versículo 6, un versículo muy especial que nos enseña el poder del Evangelio. Dice así, una vez más: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra aquí, cuando se menciona poder de Dios, hablando del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, es dunamis, es la palabra o dinamis, de donde proviene el vocablo dinamita, así como la dinamita, pues un cartucho puede hacer una explosión y destrucción. De la misma manera, de ahí sacaron la idea, ¿verdad?, de cómo el Evangelio tiene un poder para explotar, para alcanzar, y no para destruir como lo hace la común dinamita, sino por el contrario, el Evangelio trae vida, trae esperanza, trae restauración, trae sanidad, trae liberación y tantos beneficios más. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo, como es característico de él, era un hombre valiente, un hombre intrépido, un hombre que no lo detenía nadie, con tal de llevar a cabo el propósito de su llamado. Por eso él dice con una certeza, con una fe inquebrantable: porque no me avergüenzo del Evangelio. Primeramente tenemos entonces la buena voluntad de Pablo de ir sin avergonzarse de nada a Roma, que se consideraba la señora del mundo, con el sorprendente mensaje de un Cristo crucificado, despreciado por los judíos y condenado por los romanos. Por eso dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El segundo por qué nos da la clave de la intrepidez de Pablo, estas buenas nuevas relativas a la muerte, sepultura, resurrección y aparición de Cristo, son la potencia de Dios para la salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es gratuito. Lo único que se tiene que hacer es creer el Evangelio, creer el mensaje del Evangelio, porque mire, esta salvación es para todos, al judío primeramente y también al griego. Y ahora, cuando se habla del judío primeramente, es porque a ellos vino primero, luego a los griegos. O sea, no hay diferencia, porque el plan de Dios es que tanto judíos como gentiles, todo el mundo conozca el Evangelio, crean en el Evangelio.
Por eso el apóstol Pablo presenta este poder singular que el Evangelio tiene de salvar, de alcanzar, de restaurar cualquier vida. No hay persona que se arrepienta de corazón que no sea perdonada por el poder del Evangelio. Somos unos privilegiados, somos bendecidos al tener estas buenas noticias de salvación, al tener este poder del Evangelio que nos ha cambiado, nos ha transformado y sigue haciendo una obra maravillosa a través del Espíritu Santo. Y por lo tanto, es algo que hoy la gente necesita conocer. Este Evangelio de poder para que sus vidas sean restauradas, sus vidas sean cambiadas, sus vidas sean salvadas, sanadas, libertadas del pecado, de los vicios y de todo mal. Por lo tanto, por eso el Evangelio aquí presenta, como es presentado por Pablo, es un poder que alcanza, un poder que penetra, un poder que hace una obra grande, que Dios se glorifica a través de estas buenas nuevas. Ya el versículo 17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué entendemos por justicia de Dios? Esta justicia hay que primeramente anotar o considerar, está cumplida en Cristo y se hace en nosotros, se aplica a nosotros. Bueno, vamos a decir que es asimismo una lógica exposición de la razón por qué las buenas nuevas concernientes a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo son la potencia de Dios para salvación. Por lo tanto, este versículo es la esencia del texto de toda la epístola. En él dice, se revela la justicia de Dios. Por eso presenta, el justo vive y vivirá por la fe. ¿Qué se entiende por justicia? O sea, que Dios nos justifica nuestros pecados, nos perdona nuestros pecados gracias a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Porque la justicia de Dios tiene dos lados. La justicia que salva, que recompensa, así como la justicia que condena. Todos merecíamos el lado de la justicia de Dios para condenación, para castigo, para juicio. Pero gracias que nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, donde a Él fueron aplicados la condenación de todos nuestros pecados, y a través de esa obra, de esa justicia de Cristo, nosotros somos justificados. La justicia de Dios se aplica como perdón, o sea, somos justificados de nuestros pecados gracias a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. O sea, cuando creemos en Dios, cuando creemos en Cristo, cuando creemos en el Evangelio, y para fe, o sea, aquí tiene por ejemplo, dos términos en acción en cuanto a la fe. La fe salvadora en el momento, o sea, la fe presente cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo. Esa es la fe que nos lleva a la justificación al creer en Cristo. Pero después habla de la fe futura, la fe en acción futura, o sea, y para fe. O sea, no es suficiente tener fe al creer en Cristo, sino también necesitamos fe para vivir una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. O sea que aquí vemos o notamos dos clases de fe: la fe salvadora y la fe en acción, la fe práctica del cristiano. Para ser salvos no necesitamos obras, solamente la fe salvadora, la fe que se concentra y se aplica, se cree en Cristo que murió, resucitó y todas sus bendiciones que otorga. Esa es la fe salvadora, arrepentir de nuestros pecados, creer en Cristo, entregarle nuestra vida a Él. Pero la fe práctica, la fe que habla ya, esta se necesita desarrollar con obras para comprobar que somos salvos. Por eso el libro de Santiago nos habla que nosotros tenemos que mostrar nuestra fe a través de nuestras obras, porque Santiago no está hablando de la fe salvífica, está hablando de la fe práctica del cristiano. En otras palabras, la primera fe salvífica es que yo no necesito las obras para ser salvo, solamente la gracia, la fe en Dios me da la bendición de ser salvo.
Pero ahora que ya soy salvo, necesito esta otra clase de fe, la fe práctica, de vivir por fe cada día, agradando y confiando en nuestro Dios. Como está escrito, el apóstol Pablo hace alusión a un versículo en el libro del profeta Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. O sea, por fe vivimos en esta nueva etapa de salvación y por fe vivimos como cristianos tratando de agradar a Dios. A eso se refiere. O sea, el Evangelio nos trae estas dos clases de fe. La fe que salva y la fe que la práctica que demuestra que somos salvos. Amén. Para ser salvos no necesitamos hacer nada. Ya la justicia de Cristo aplicada y garantizada, no solamente lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos y tener fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Pero ya para mantenernos salvos está esta la otra fe. Necesitamos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, demostrando así nuestra fe para que podamos nosotros agradar a Dios. Amén. Entonces allí termina este tema, porque en el Evangelio de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, por el más justo por la fe vivirá. Ya los versículos siguientes nos demuestran la necesidad, por qué era importante que viniera el Evangelio, tener el Evangelio. El versículo 18 al 32 nos presenta, como mencioné, el horrendo desarrollo del pecado del hombre y el estado presente del mismo. Por eso Cristo vino, para cambiar las cosas, porque el ser humano estaba en una situación horrenda, triste, desgraciadamente condenado por sus pecados. Por eso vamos a estar mirando los siguientes versículos hasta donde lleguemos hoy y vamos a notar el por qué era necesario el Evangelio. Cómo está la gente en el tiempo de Pablo, que es lo mismo en nuestros tiempos. Y podemos decir que hoy un poco peor, más peor, por la razón que la tecnología, la ciencia ha aumentado y en cierta manera pues ha provisto más herramientas para pecar al ser humano. Por ejemplo, la tecnología es una espada de dos filos también. Una que beneficia, que ayuda, y otra que afecta, que puede perjudicar, que puede desviar a la gente. Notemos el versículo 18. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Mire, aquí en este versículo, este es el tenor, como quien dice, de toda la Escritura en cuanto a la actitud de Dios hacia el pecado desafiador. Como el ser humano, de una manera sinvergüenza, en tiempos antiguos, se ha atrevido a desafiar a Dios a través de su actitud pecaminosa de todos los días. Nótese que la impiedad significa aquí no hacer caso a Dios, lo cual por los judíos se relacionarían como, por ejemplo, los primeros mandamientos los primeros mandamientos de los 10 mandamientos, cuando ellos los quebrantaron. Por eso nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Mientras la injusticia se refiere a la mala conducta para consigo mismo y para con los demás. O sea, la impiedad que habla aquí es la tendencia pecaminosa, las obras pecaminosas que el ser humano comete. Y la injusticia se refiere ya más cuando nosotros somos injustos a nosotros mismos y mayormente con los demás. Y un poco peor, que detienen la injusticia de la verdad. Debemos notar claramente que la raza humana, por vivir una vida injusta, detuvo la verdad. No permitieron que la verdad viniera a sus vidas y los hiciera libres. Eso es lo que el Evangelio trae. El Evangelio es la verdad de Dios. Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él es esa verdad. Es lo que el Evangelio habla, de esta verdad sublime. Pero ¿qué sucedió? Que el ser humano lo detuvo, no aceptó la verdad, no aceptó los mandamientos de Dios, hablando del Antiguo Testamento. Y aquí habla de un juicio, que Dios va a revelar su ira, y lo demostró con el pueblo de Israel.
porque el pueblo de Israel al pecar de una manera desvergonzada, los castigó, que posiblemente en menos de un año podrían haber llegado saliendo de Egipto, la tierra Canaán, y disfrutar de la bendición que Dios tenía para ellos en la tierra prometida, pero por su desobediencia Dios castigó y estuvieron rodeando el desierto 40 años. Después el pueblo siguió pecando y fueron deportados a Babilonia, donde muchos murieron. Y el pueblo de Israel ha sufrido muchos castigos, la ira de Dios por causa de su desobediencia. Esto nos hace traer a la memoria de que hoy en día también la ira de Dios está por revelarse. Ya a veces se ha revelado, pero mucha gente pues no reconoce. No estoy diciendo, no estoy asegurando, pero muchas de estas enfermedades, el virus, otras cosas que están saliendo en el pasado, en el presente y vendrán, muchas de ellas pueden ser causa de la ira de Dios, no todo el tiempo, a veces causa de la naturaleza, de la contaminación o de tanta maldad, pero todo eso es parte de que la ira de Dios un día se va a derramar contra este mundo. El libro de Apocalipsis nos presenta 7 sellos que son abiertos y traen calamidades, destrozo. Después 7 trompetas que también vienen arrastrando con ellas, al ser tocadas, desgracia, destrucción. Pero lo peor va a ser cuando las 7 copas de la ira de Dios se derramen sobre la tierra. Por eso va a haber un día donde la ira de Dios se va a derramar de una manera tremenda. Pero en cierta manera hay escape de la ira de Dios. Porque Dios, nos dice la palabra de Dios, que en Cristo Jesús, Él no nos llamó para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si nosotros hemos aceptado el Evangelio que habla de Cristo, entonces nosotros vamos a escapar de esa ira. Pero puede ser que en nuestros días veamos cómo la ira de Dios se va a demostrar. No la gran tribulación que se ha profetizado que vendrá, pero habrá otras clases de tribulaciones, va a haber otras clases de enfermedades, de peste, y lo estamos viendo. ¿Por qué? Por la impiedad y la injusticia del ser humano. Por eso ya el versículo 19 y 21 nos presenta que los malvados no tienen excusa, porque Dios no los dejó sin testimonio. Miremos el versículo 19 que dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El conocimiento de Dios se conserva y se impartía por tradición desde el principio, desde Adán y Eva. Adán y Eva, aparte de, pues ya después de que pecaron, su misión era enseñarle a sus hijos al Dios único y verdadero, lo cual hicieron. Abraham se los enseñó, y el que siguió esa línea de tradición de comunicar el mensaje de Dios fue su hijo Set, y después siguió, después Noé, después Sem, después Abraham, Isaac, Jacob, y así se fue el plan de Dios, cómo conocer a Dios. O sea que el ser humano no tiene excusa. Hoy en día la gente de una manera u otra ha escuchado el Evangelio. Hay lugares que no ha llegado el Evangelio, pero en muchas partes ha llegado el Evangelio. Porque ya el versículo 20 nos dice: porque las cosas invencibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aparte del mensaje del Evangelio, vamos a decir que Dios se ha revelado de 2 maneras. Teológicamente se le llama la revelación general y la revelación especial. La revelación general, especial se refiere al mensaje del Evangelio, o sea, la palabra de Dios que nos presenta a un Dios único y verdadero y a Jesucristo, el Evangelio de Cristo. Pero está lo que se llama la revelación general, o sea que a través de las cosas visibles, a través de la creación de esta tierra, a través de la creación del universo, esa es una forma de Dios mostrarnos su poder y su divinidad. Por eso dice
porque las cosas, versículo 20 estamos, porque las cosas invisibles de Él, o sea, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea que, porque las cosas invisibles es, aquí Pablo relaciona la observación de las cosas y bellas del universo con la conciencia de un Dios personal. Dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. O sea, la ciencia humana observa con un telescopio las vastas trayectorias de las estrellas que se mueven con sorprendente exactitud en sus órbitas y dudan que existe un ser inteligente. Tristemente, o sea, como ya lo he dicho más antes, se necesita más fe, creer en la teoría de la evolución, que lo que el mensaje bíblico de que un Dios personal, un Dios hermoso, un Dios maravilloso, un Dios amoroso, un ser supremo, creó todo cuanto existe. Porque la teoría de la evolución presenta que todo fue casualidad, el gran Big Bang que le llaman la explosión cósmica que hubo en millones de años atrás, y después de esa explosión se formaron las galaxias, se formó nuestra galaxia con el Sol, con los planetas, la Tierra, y en la Tierra después hubo vida y bla bla bla. Eso es lo que presenta esta teoría. Aún científicamente esta teoría no está reconocida como algo verdadero, por eso se llama teoría. Pero en cambio, a la creencia de que un Dios personal, un ser supremo creó todo, no es una teoría. Es una verdad verificada por la palabra de Dios y por todo lo que está creado. Por lo tanto, a través de la creación, a través de nuestro planeta Tierra tan hermoso, las estaciones, aún nosotros mismos como estamos funcionando, tantos miembros, cómo funciona, somos un testimonio vivo de que Dios es real, de que Dios es el que nos creó. No hay nada más para ello, no hay otra verdad, solo la verdad del Evangelio, la verdad como dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Somos creación de Dios, no somos creación de la casualidad, del mono, de otras cosas tontas que el ser humano se ha dejado engañar. Por lo tanto, aquí Pablo les está confrontando y diciendo, hey, no sean necios, no sean tontos. Miren toda la creación, qué hermoso. Vean el sol, su función, la luna, las estrellas, el planeta, el agua, el viento, la tierra, el fuego, todos los elementos. Todo esto es creación, es muestra del poder eterno y la divinidad de nuestro Dios. Y por lo tanto, después ya termina el versículo 20, dice, de modo que no tienen excusa. Los hombres mantenidos la luz y esa luz de Dios, o sea, su eterna potencia y divinidad han sido claras para los hombres desde la creación a través de sus obras. No hay excusa. Desde Adán hasta el tiempo de hoy, toda esta creación, todo este mundo, todo lo que es nuestra galaxia, es prueba visible del poder y la divinidad de nuestro Dios. Amén. Por eso somos privilegiados de conocer esta verdad y tener esto en nuestro corazón. Y ya el versículo 21 nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Miren, en vez de adorar al Creador, comenzaron a adorar las criaturas. Eso lo veremos, si Dios nos permite, el próximo miércoles. Pero analicemos este versículo por hoy. Dice, pues habiendo conocido a Dios, o sea, el ser humano ha conocido a Dios a través de la creación misma, tal y como lo presentan los versículos 19 y 20. El Salmo 19 nos dice también que los cielos
muestran la gloria de Dios. Los cielos, la creación, la revelación general nos muestra a nuestro Dios. Pero ¿qué sucede? No, como dice la segunda parte del versículo, pues no habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y lo triste es que, teniendo este conocimiento sobre Dios, el ser humano decidió no darle la gloria que él merece. Dice, y ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sabe que la Biblia habla de 3 juicios que que la gente, el ser humano, va a ser juzgados para determinar si se van al cielo o al infierno? Acuérdense, nada más 2 lugares hay. No hay lugar intermedio, no hay purgatorio, no hay limbo. O es el cielo o es el infierno. Y el infierno está ligado con el lago de fuego. Dios va a juzgar al ser humano a través de estos 3. Primero vamos a decir la conciencia. O sea, la conciencia significa, bueno, vamos a dejar esto para el último. Primero, los 10 mandamientos. O sea, que todo aquel que escuchó los 10 mandamientos, pero nunca escuchó el Evangelio de Cristo, va a ser juzgado conforme a los 10 mandamientos. No que los hayan cumplido perfectamente, pero yo creo que Dios va a evaluar y va a hacer su juicio justo. Segundo, aquellos que han escuchado el Evangelio de Cristo no van a ser juzgados por los 10 mandamientos, por la obediencia a los 10 mandamientos, sino que van a ser juzgados por el Evangelio de Cristo. Si lo oyeron y no lo recibieron, entonces serán juzgados conforme al Evangelio de Cristo. Pero hay otro juicio, que es la conciencia. Es de lo que estamos hablando en estos versículos. Hay gente que nunca escuchó los 10 mandamientos, que nunca escuchó el Evangelio de Cristo. Y como Dios es un Dios justo, no los va a juzgar por los 10 mandamientos, porque no lo escucharon, ni tampoco por el Evangelio, porque no lo conocieron, sino van a ser juzgados por sus obras, por su conciencia, por lo que Dios les dio a conocer a través de la creación. Los antiguos nativos de América, nuestros antepasados, los indios, ellos muchos no oyeron del Evangelio, y tampoco del mandamiento. Pero ellos sabían que había un gran espíritu, y muchos trataron de agradar ese gran espíritu. Entonces como yo lo veo, es que Dios, aquellos que no escucharon el Evangelio ni los mandamientos, van a ser juzgados conforme a sus obras, su conciencia, conforme a lo que Dios se reveló a través de la naturaleza. Pero ya nosotros, los que hemos escuchado el Evangelio, ya no vamos a ser juzgados por la conciencia o las buenas obras. Vamos a ser juzgados conforme al Evangelio de Cristo. O sea, si rechazamos el Evangelio de Cristo, aunque nos portemos bien, entre comillas, vamos a ser condenados eternamente. Pero si aceptamos el Evangelio de Cristo, le entregamos nuestra vida a Él y tratamos de vivir una vida conforme a su voluntad lo más que podamos, eso nos va a garantizar el cielo. Por eso, pero qué triste que mucha gente, aún conociendo la belleza, la creación de Dios, que Dios se reveló a través de ella, conociendo los 10 mandamientos, conociendo el Evangelio, su razonamiento fue envanecido y su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido, endurecido. O sea, entenebrecido significa su corazón se enduró, se oscureció, no dando lugar para que Dios reinara en él. Y es lo que pasa hoy en día. Hoy en día mucha gente, conociendo de Dios, tienen un corazón envanecido, tienen un corazón oscuro y no le dan la gloria a Dios que Él merece, no le dan la gloria a Dios, las gracias a Dios por todo lo que ha hecho. En sus labios está Dios, que Dios
Dios es bueno, dice, que Dios te bendiga, bendiciones. Gente impía, pecadora, que no han aceptado a Cristo, hablan de Dios, creen en Dios, pero eso no es suficiente. La Biblia también dice, Santiago dice que también los demonios creen y tiemblan. El creer en Dios no salva solamente, sino que se tiene que creer en Cristo, aceptar a Cristo y tratar de vivir una vida conforme a los mandamientos, a la voluntad de Dios, para poder que la salvación que obtenemos por fe en Cristo se conserve y eso nos ayude como boleto para ir al cielo. Hoy en día mucha gente habla de Dios, mucha gente cree en Dios, pero sus hechos niegan su creencia en Dios como debería de ser. ¿De qué sirve que yo le diga a Dios, Señor, si no le obedezco? ¿De qué sirve que todo el tiempo mencione el nombre de Dios si no hago su voluntad? Por eso somos privilegiados de tener el Evangelio de Cristo, porque este Evangelio es un poder que salva, que liberta, que levanta. Somos bendecidos, mis hermanos, mis hermanas. Triste que la situación hoy en día en este mundo, la gente no le está dando la gloria a Dios, porque la mejor manera de darle gloria a Dios es a través de la obediencia. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por este Evangelio eterno. Gracias por tu eterno poder y tu divinidad que te has revelado de una manera especial para con nosotros. Primero te revelaste generalmente a través de la creación de la naturaleza. Y en segundo lugar te revelaste a través del Evangelio, a través de nuestro Señor Jesucristo. Somos privilegiados tener este poder del Evangelio, que al creer en Él hemos sido libertados, hemos sido salvados, hemos sido beneficiados, Señor, porque tus bendiciones, desde que nos hemos entregado a ti, no nos han faltado. Muchas gracias por ello. Perdónanos toda desobediencia. Perdona todo pecado de tu pueblo. Perdona todos los pecados, Señor, de esta nación, de este mundo que no te reconoce. Que puedan conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Ten misericordia de este mundo. Ten misericordia de la gente que anda en impiedad, que anda en pecado, para que puedan reconocer al único Dios verdadero. Oramos por la salvación de todas esas almas perdidas. Y los que ya somos salvos, Señor, que podamos andar conforme a tu voluntad, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en tu conocimiento. Oramos también por mis hermanos y mis hermanas que tengan alguna necesidad. Por aquellos que están enfermos, te suplicamos sanidad sobre sus cuerpos. Por aquellos que están pasando, Señor, emocionalmente un problema, una situación caótica, triste, para que tú les traigas paz y consuelo. Oramos por aquellos, Señor, que están a punto de suicidarse, Señor. Oramos para que ellos puedan, en vez de encontrar una salida que no va a ser salida, sino por el contrario, hundirse para la eternidad en juicio, puedan encontrar en ti la solución. Oramos también por aquellos que sufren injusticia, Señor, para que tú hagas justicia. Oramos por todos aquellos niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres que son esclavos, que están siendo abusados, maltratados, para que tú tengas misericordia y hagas justicia. Oramos para que este mundo reconozca a ti, mi Dios, y a Jesucristo. Oramos para que los que ya conocemos de ti podamos agradarte día tras día. Sí, Padre Santo. Por eso en este momento, gracias por este privilegio. Le damos a ti, Padre, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración en el nombre de Cristo Jesús.
palabras. Miren, aquí me acaban de mandar antes de terminar vamos a terminar haciendo una oración. El hermano Roberto de Santiago Díaz pide oración por la niña Itzel, que se entreguen a Cristo. Es nieta de Tommy, miembro de nuestra congregación. La niña, por la familia de la niña, la niña Itzel acaba de fallecer, acaba de pasar a la presencia de Dios, entonces está pidiendo oración por Tommy, por la familia, para que se entreguen al Señor y encuentren consuelo en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, es tristeza que alguien se vaya, más cuando son niños. En esta ocasión le tocó a Itzel, Señor, que ya partió, pero ella ya está contigo. Ahora, Señor, te pido, Señor, por la salvación de la familia, Señor, que queda, para que puedan entregar su vida a ti y traigas consuelo a la familia, Señor, a la congregación también, porque duele, Señor, que un ser querido se vaya. Salvación para la familia de esta niña y también para la congregación donde se congrega el hermano Roberto. Traigas consuelo, Señor, y tú te glorifiques de una manera especial. Oramos también por aquellos que han perdido un ser querido, Señor. Padre Santo, consuélanos y por salvación de la familia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches de parte de mi esposa y mi persona, y pues seguimos adelante. Y recuerde, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene